Y bueno, como saben, estamos en esta serie de prédicas acerca de la cruz. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue el título de la prédica del domingo anterior? Solo le estoy preguntando por el título. Ahorita que le pregunte acerca del contenido, yo espero que no le tiemble las piernas. No le oí, perdón. ¿Cómo vencer al enemigo desde la cruz? Y en esta serie de prédicas que estamos teniendo acerca de la cruz, hoy el tema es: tome y lleve su cruz. ¿Cómo la ve? Y bueno, aparte obviamente y principalmente nos estamos basando en diferentes textos bíblicos. La palabra de Dios es nuestra base para la prédica, pero a través de esta serie estamos también leyendo y consultando un libro del autor Henry Blackaby, que se llama Mi experiencia con el poder de la cruz, y algunas de las notas que hoy estaremos mencionando vienen de este libro. Pero también mencionaremos a algunos otros autores como Mark Batterson, autor de diferentes libros, y él hace un comentario acerca de la expresión toma tu cruz. Y él dice lo siguiente: cuando escuchamos, o mejor dicho, cuando decimos toma tu cruz, lo decimos con mucha ligereza, hasta con cierta frivolidad. Pero es porque lo leemos como si fuera una metáfora. Se cree que una cruz romana pesaba al menos unos 130 kilos. Y aunque Jesús solamente cargó el travesaño, de hecho la parte más pesada de la cruz, cargó esta cruz y la arrastró por unos 600 metros de distancia desde la ciudad hacia afuera de la ciudad, ahí en el Calvario. Y la llevó por esta llamada vía dolorosa. La llevó sobre su cuerpo maltratado por los latigazos, incluso casi en carne viva. Pero esto nos habla de una cruz de madera. Pero ¿qué representaba al mismo tiempo? Esta cruz que Jesús tomó representaba todo un plan divino y de proporción espiritual y eterna. Hoy veremos que tomar la cruz tiene un significado profundo y radical que nos lleva a la reflexión de su importancia en mi persona y en la persona de usted. Jesús sabía que sus seguidores tenían dificultad para entender su enseñanza sobre lo que debería enfrentar al final del viaje a Jerusalén. Morir en una cruz romana era algo difícil de comprender y mucho más de aceptar. El asunto es que ver al Mesías prometido en carne y hueso enseñando a sus discípulos, manifestando la gloria y el reino de Dios, debió ser todo un suceso incomparable. El Mesías prometido, aquel que los profetas, que el Antiguo Testamento, que incluso Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios habían hablado de él. Ahora, después de tanto tiempo, en el tiempo y en la soberanía de Dios, el Mesías está pisando la tierra. Está en su último viaje a Jerusalén y empieza a hablar, empieza a enseñar a sus discípulos acerca de que tenía que morir, y tenía que morir en una cruz. Así que para los discípulos era algo difícil de aceptar y de comprender. Y es que aquellos que morían en una cruz, de acuerdo al contexto histórico, eran gente pecadora. Eran gente de lo peor. Gente que por causa de sus pecados o por causa de la consecuencia de sus pecados morían en una cruz como delincuentes. Eso era algo que ellos entendían en su contexto histórico, pero
cómo entender que el Mesías prometido, quien estaba manifestando la gloria y el poder de Dios, iba a morir en una cruz destinada a los maleantes, destinada a lo peor del mundo. Si Jesús no cometió pecado, ¿por qué tenía que morir en una cruz? Aún así, Jesús les enseñó a sus discípulos con mucha paciencia lo que la cruz significa. Y esto es lo que esta tarde el Señor nos hablará. Pero ¿qué tal si antes de introducirnos a los primeros textos bíblicos, doblamos nuestra cabeza allí o inclinamos nuestra cabeza y le pedimos al Señor que nos hable esta mañana? Señor, en este tema de la cruz, de tomar la cruz, te queremos pedir que nos hables. Te queremos pedir que tu Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu, Señor. Te queremos pedir, oh Dios, que al terminar esta reunión y al escuchar la palabra que tú tienes para nosotros, salgamos por esa puerta con la disposición, y más que una disposición, con una transformación que viene de tu mismo cielo, dispuestos a ser hacedores de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En al menos 3 ocasiones el Señor Jesús va a hablar a sus discípulos y a nosotros acerca de tomar la cruz. Y la primera la vamos a ver en Mateo capítulo 10, verso 38. Jesús está enseñando a sus discípulos y él dice una frase como la siguiente: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El segundo pasaje o la segunda ocasión que Jesús está hablando de tomar la cruz se encuentra en 2 pasajes. Uno de ellos está en Marcos 8:34 y en Lucas 9:23. Y Jesús está diciendo lo siguiente, o el texto bíblico dice lo siguiente: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La tercera ocasión que Jesús hace referencia a esta enseñanza se encuentra en el mismo evangelio según San Lucas capítulo 14 verso 27. Y nuevamente Jesús dice lo siguiente: y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Observe los 3 pasajes que leímos. Jesús está hablando de la cruz que él llevaría para pagar por nuestros pecados, ¿o está hablando de qué cruz? ¿Tiene usted el pasaje? Léalo. Alguno de estos 3. Por ejemplo, Mateo 10:38. El que no toma su cruz. ¿De qué cruz está hablando el Señor Jesús ahí? ¿Sí está conmigo? ¿De qué cruz está hablando? No los oigo. Escucho a alguien allá, pero no lo oigo. ¿Sí escuchan a la hermana? Yo ya la escuché, pero lo importante es que ustedes sepan acerca de qué cruz está hablando el Señor Jesús aquí. El texto es muy claro. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su... Si yo le dijera ahora mismo, ¿cómo te llamas, perdón? Carlos, toma tu silla y ve allá con el pastor, ¿qué harías? ¿Tomarías esta silla? ¿Y por qué no aquella? Tomaría la silla en la que está sentado. Esa es su silla. Jesús está diciendo: toma tu cruz. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es mi cruz? ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Jesús no está diciendo:
Yo voy a llevar la cruz y voy a morir allí para pagar por los pecados de toda la humanidad. Así que esa cruz que yo tomé, tú la vas a tomar. ¿Eso está diciendo Jesús? En cierto sentido sí y en cierto sentido no. Y es lo que vamos a aprender esta tarde. Pero a simple vista del pasaje, ¿qué es lo que le está diciendo a usted? Que tomemos nuestra propia cruz. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Si no está claro, vamos a tener que empezar desde el principio. En los 3 pasajes Jesús está diciendo: tú, Panchito, tú, Pedrito, tú, Martita, toma tu cruz y sígueme. Henry Blackaby dice: la cruz no es solo de Jesús. La cruz es mía. La cruz es tuya. Es un requisito incondicional e indiscutible si lo queremos seguir como discípulos. La cruz revela dimensiones increíbles del corazón y la mente de Dios. De hecho, no podemos comenzar a apreciar el propósito eterno de Dios o su naturaleza eterna sin un esmerado conocimiento de la cruz de Cristo. ¿Sí está entendiendo esto? Antes de conocer más de la eternidad de Dios, tenemos que empezar a conocer lo que significa la cruz. Mucho pueblo de Dios va por la vida perdiéndose lo que el Padre Celestial quiere que experimentemos. ¿Y sabe por qué mucho pueblo de Dios se pierde lo que el Padre Celestial quiere que experimentemos? Por temor a tomar la cruz. En nuestra mente, en nuestra concepción, en nuestra perspectiva, tomar la cruz es hacer lo que Jesús hizo. Sufrió, pagó el precio, se dejó escupir, se dejó patear, recibió latigazos. Y como tenemos eso en mente, decimos: no, yo no quiero eso. Y nos perdemos las bendiciones que Dios ha preparado para ti y para mí. Eso es un intento de no tomar la cruz, convirtiéndose en una tragedia para ti y para mí. Si tú no quieres tomar la cruz de Jesús y seguir a Jesús, se convierte en una tragedia para tu vida. Tomar la cruz trae bendición. Tomar la cruz nos llevará por experiencias por donde el Padre estará con nosotros como lo ha prometido. La condición es tomar la cruz y seguirle. Ahora, al tener en mente los pasajes que ya hemos leído acerca de tomar la cruz, usualmente no los relacionamos a nuestra lucha con el pecado. Cuando oímos al Señor Jesús decir: toma tu cruz, tendemos a creer que se trata de seguirlo y hacer la voluntad del Padre Celestial. Y ciertamente debemos hacer eso. De hecho, la cruz significó un acto de obediencia a su Padre, pero incluye algo más. Y tenemos que preguntarnos: ¿qué más incluye la cruz aparte de obediencia? Incluye el deseo del Señor Jesús de que reconozcamos, aceptemos y soportemos el costo de luchar personalmente contra el pecado. Mi pecado, tu pecado. Eso significa tomar la cruz. Pero saben, antes de meternos de lleno con esta parte importante de lo que significa tomar la cruz, necesitamos hablar el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es que la cruz significó para Jesús y para nosotros también obediencia. Jesús está en camino a Jerusalén por última ocasión, está enseñando a sus discípulos acerca de la cruz, y de manera paralela nuestro Salvador sigue los pasos conforme a la voluntad del Padre. Jesús no hace esto si no ha consultado con el Padre y le dice: anda, hazlo.
Jesús no va a sanar a un paralítico si Jesús no se ha comunicado con el Padre. Jesús no va a levantar a una niña que está tendida en una cama muerta si Jesús no ha consultado con el Padre. Todo lo que Jesús hizo lo consultó con el Padre y el Padre le dijo: anda, ve, anda, haz. Hubo gente que no fue sanada, hubo gente que no fue liberada, pero ese es otro tema. El tema es que Jesús está siguiendo todos los pasos, o mejor dicho, está realizando pasos en su vida una vez que consulta la voluntad del Padre. Él aprendía lo que sucedía en el corazón de su Padre y luego lo ponía en práctica, viviéndolo en la realidad de carne y sangre, a pesar de que su camino de obediencia no era fácil. Henry Blackaby nos lanza esta pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos pensado o dicho que obedecer es muy difícil? ¿Alguno de ustedes lo ha dicho? Esta no es una pregunta solo para adolescentes o para jóvenes, es para adultos también. ¿Alguien de aquí ha pensado que es difícil obedecer? Uy, solo algunos cuantos. Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos dicho: qué difícil es obedecer. Pero Henry Blackaby nos lanza otra pregunta y nos dice: ¿te gustaría aprender a obedecer del modo en que Jesús aprendió? ¿Están seguros? Y qué bueno que estás dispuesto a aprender como Jesús aprendió. Si usted está aquí para tomar su cruz y seguir a Jesús, usted querrá aprender a obedecer del modo en que Jesús aprendió. Y para ello vamos a una de nuestras citas de esta tarde, Hebreos capítulo 5, verso 8. Vamos todos juntos, por favor. Hebreos capítulo 5, verso 8. ¿Lo tiene ya? Alguien léalo en voz alta, por favor. Gracias. ¿Era hijo de quién? ¿Sí está conmigo? ¿Era hijo de quién? Del Dios Altísimo, del único y verdadero Dios. Así que déjeme preguntarle: ¿Jesús tenía derechos en el universo? ¿Privilegios en el universo o no? Los tenía y los tiene. Amén. Ahora, pero este pasaje dice: aunque era el Hijo de Dios, no era cualquier hombre. Aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo llegó a la cruz en el dolor de la aflicción porque se sostuvo en la obediencia al Padre. ¿Qué te sostiene a ti y a mí en una prueba? La obediencia al Padre. ¿Qué te va a sostener a ti y a mí ante una tentación, ante una necesidad económica, ante un despido en tu trabajo, ante un diagnóstico de cáncer o el más grave que tú hayas escuchado? ¿Qué te va a sostener? La obediencia a la palabra de Dios. Las promesas de Dios que están ahí te van a sostener. Matthew Henry dice lo siguiente acerca de este texto bíblico: aprender obediencia significa, en este caso, ni más ni menos que tener un conocimiento no meramente intelectual, sino experimental de lo que significa obedecer. ¿Entendemos esto? De ahí que Matthew Henry también dice: de la misma forma que Jesús no conoció pecado, y eso equivale a que Jesús no pecó, el otro lado, acerca de que Jesús aprendió obediencia, equivale a que Jesús obedeció. ¿Sí entendemos esto? Jesús obedeció. Jesús permitió que el sufrimiento lo llevara directo hacia el camino de la voluntad de su Padre y dejó que la obediencia fuera el resultado directo de ese sufrimiento.
Si miramos el verso 9, vayamos ahí al capítulo 5 de Hebreos, verso 9, observe lo que dice. Leamos juntos, por favor. Y habiendo sido perfeccionado, ¿sí están conmigo? Bueno, leamos otra vez. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Oiga, ¿no le da gozo eso? ¿No le da gozo eso? ¿Sí está aquí conmigo o no? En la mañana pedimos café y chocolate. Yo creo que hoy vamos a pedir chocolate frío, ¿no? Porque ¿se dieron cuenta en cómo termina ese texto bíblico? ¿Cómo termina? ¿Sí se dieron cuenta? Les voy a leer de nuevo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le, ¿qué dice? Ay, ay, ay. Este texto bíblico derrumba toda doctrina falsa que dice que si tú una vez hiciste una confesión de fe, es suficiente. No es suficiente. Si tú no vives como cristiano, como uno que sigue a Jesús, como uno que sigue a Cristo, usted dígame, ¿será cristiano o no? Aquí el texto es bien claro. Sí, Jesús padeció, sufrió, y fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Pero espérense tantito. Todos los que le obedecen. ¿Puedo llamarme cristiano y no obedecer a este santo libro? Estoy siendo un hipócrita. Jesús, siendo hombre obediente, fue hecho perfecto y completo en todo lo que Dios necesitaba de él como Salvador. Como resultado de esto, se convirtió en la perfecta provisión que Dios estaba buscando, o mejor dicho, que Dios estaba necesitando, porque Dios no tuvo que buscar. El Hijo ya estaba con el Padre desde la eternidad. El Cordero de Dios sin mancha, que venció el pecado del mundo con su muerte en la cruz, fue autor de esta salvación. Llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Para aceptar sufrir de esta manera y obedecer la voluntad del Padre, Jesús abandonó, escuche bien, Jesús abandonó todos sus derechos y privilegios. Filipenses capítulo 2 versos 6 al 7 nos dice: no consideró el ser igual a Dios. Si Hebreos está diciendo que el Hijo, aunque era hijo, dice el verso 8, aunque era hijo, aquí nos deja más claro todavía Filipenses 2, 6 al 7. No consideró el ser igual a Dios. ¿Jesús es igual a Dios? Sí, igual que el Espíritu Santo. Son tres en uno. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice Filipenses 2, 6. Por el contrario, dice esta versión, se rebajó voluntariamente. ¿Cuántos de ustedes y a cuántos de nosotros, mejor dicho, nos gusta rebajarnos ante otra persona? ¿Sí entiende la palabra rebajarse, verdad? Hacerse menos, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Le duele algo? No, porque a mí sí. A menos que a usted le guste rebajarse, híjole, usted ya está con un pasito para que el Señor lo recoge. A nadie nos gusta rebajarnos, así como tampoco nos gusta o se nos dificulta obedecer. Rebajarnos ante alguien, híjole. Pero Jesús se rebajó
voluntariamente. Voluntariamente. No se aferró al hecho de que es igual a Dios. Tomando la naturaleza de siervo, dice el final de Filipenses 2:6, y sigue en el 7. Como sirviente de la voluntad de Dios y de la humanidad, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se entregó a sí mismo para aprender y hacer la voluntad de su Padre. Ahora observe, si usted está tomando nota, observe lo que voy a continuación. Uno de los grandes obstáculos para usted y para mí es la forma en cómo tratamos de aferrarnos a nuestros derechos y nuestros privilegios porque creemos que los merecemos. ¿Sí entiende esa frase? ¿Está de acuerdo con esta frase? La verdad es que cuando nacemos de nuevo, debimos haber renunciado a ellos. Renunciar a esos derechos para entregárselos al que es, sin ningún cuestionamiento, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Adonai. Si usted al nacer de nuevo no entregó sus derechos, creo que tiene que ir para atrás, tiene que meter reversa tantito. ¿Por qué aún sigues batallando con dar el diezmo? ¿Por qué se nos dificulta ayudar al pobre, al indigente, al necesitado? ¿Por qué amar a nuestro prójimo o nuestro enemigo es algo que aún no logramos superar? ¿Y qué decir de amar a nuestra pareja, aquellos que están casados, cuando no cumplen nuestras expectativas? ¿Por qué se nos hace tan difícil entender que Jesús dijo: id y predicad el evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Por qué no estamos haciendo misiones? La respuesta: porque aún no hemos renunciado a nuestros derechos, no se los hemos entregado a nuestro Adonai, nuestro Señor. ¿Sabe por qué usted está disfrutando de esa silla, de este lugar santo, de todo esto que tuvimos desde el inicio de esta tarde? La adoración, la alabanza. ¿Sabe por qué usted está disfrutando de esas bendiciones y de las bendiciones de la semana que ya pasó, del año que ya pasó? ¿Sabe por qué está disfrutando de esas bendiciones? Porque hubo gente que entregó sus derechos a Jesús y pagó el precio, y entró por el puerto de Veracruz o por la frontera de Estados Unidos y vino cuando no había transporte adecuado, y vino a predicar el evangelio, vino a pagar el precio. Tomaron su cruz y obedecieron a Jesús y dijeron: aquí están mis derechos, dejo mi comodidad en mi país y vendré a predicar el evangelio. Por eso hoy disfrutamos de esto. Pero sabe, hay 2/3 partes en el mundo que no han escuchado del evangelio todavía. Y la palabra de Dios dice: ¿quién irá? ¿Quién irá? Aquellos que están dispuestos a renunciar a sus derechos. Si tú quieres seguir viviendo con tu comodidad, si tú quieres seguir viviendo de acuerdo a tus derechos y tus privilegios porque crees que los tienes, cuando a veces ni siquiera los tienes, hay algo que necesitamos entender todavía. Debemos creer en el Señor y Dios. ¿Ustedes creen en Dios? Los veo dudosos. Se los repito de nuevo. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Ustedes confían en Él? ¿Hasta qué punto? Porque debemos creer en el Señor y Dios, confiar en Él y dejarle a Él que cumpla su propósito a través de nuestra vida, sin que nos importe lo que merecemos o no. ¿A ese grado está usted dispuesto a creer y confiar en Dios? Yo espero que sí. Yo espero que en su corazón esté diciendo: ay, Señor, tú sabes, como aquel hombre. Me impacta mucho este hombre que
trae un hijo ante Jesús y está endemoniado. Y se desarrolla un diálogo ahí entre Jesús y este hombre. Y hay una frase que a mí me llama la atención. El hombre le dice a Jesús algo así como: ayúdame en mi incredulidad. ¿Sí recuerda el texto bíblico? Ayúdame en mi incredulidad. Yo espero que usted esta mañana o esta tarde esté tal vez no diciendo gloria a Dios, aleluya, no importa. Lo que importa es lo que usted está diciendo aquí con Dios, en su conexión con Dios. Si usted le está diciendo ayúdame en mi incredulidad, porque yo la verdad no estoy listo, no estoy dispuesto a renunciar a mis derechos. Pero si usted está diciendo ayúdame Jesús, enhorabuena. Enhorabuena, porque escrito está que el corazón contrito y humillado no será despreciado por Dios. Jesucristo fue Dios igual que su Padre, pero no se aferró a sus derechos por esa razón. En lugar de eso, dejó su vida en manos de su Padre, dejando que Él actuara en cada rincón de la vida de Jesús para la grandeza de la salvación que había planeado desde el comienzo. Y esa complacencia de confiarse en Dios necesitó que Jesús no se resistiera al horror que ni usted ni yo, gracias a su obediencia, nunca enfrentaremos. Y ese horror es morir en una cruz, cargando el pecado del mundo. Ese terror que soportó es algo que debemos explorar con cuidado para comprender mejor la cruz. ¿Recuerda Mateo 10:38, Marcos 8:34 y Lucas 14:27? ¿Sí los recuerda? ¿De qué hablan? De tomar la cruz. Anteriormente ya mencionamos lo que voy a decir a continuación, pero es necesario repetirlo para retomar que tomar la cruz significa obediencia, pero también nuestra lucha contra el pecado. Y aquí vamos en la segunda parte de este tema. Al tener en mente estos pasajes que ya mencionamos que hablan de tomar la cruz, usualmente no los relacionamos a nuestra lucha con el pecado. Cuando oímos al Señor Jesús decir toma tu cruz, tendemos a creer que se trata de seguirlo y hacer la voluntad del Padre Celestial. Y ciertamente debemos hacer eso, como ya lo explicamos acerca de la obediencia. Pero es un poco más que eso. El Señor Jesús desea específicamente que reconozcamos, que aceptemos y soportemos el costo de luchar personalmente contra Él. ¿Está conmigo? Solamente algunos. Voy a empezar desde el inicio. Total que no hay un tercer culto todavía. Contra el pecado. Para Jesús la cruz significó obediencia, como ya lo explicamos, mientras Dios lucha contra el pecado. ¿Quién venció el pecado? No los oigo. Jesús venció el pecado. ¿Quién estaba con Jesús mientras se vencía el pecado? El Padre y el Espíritu Santo. Ellos vencieron el pecado. No podemos entender la cruz de Jesús si no tomamos en primer lugar el enfrentamiento de Dios con el pecado del hombre. La cruz de Jesucristo luchó contra el pecado. Entonces, la cruz en mi vida, la cruz en tu vida, debe lidiar también con tu pecado. Es necesario darnos cuenta que tomar la cruz, como Jesús nos dice, significa elegir luchar contra el pecado en nuestra vida. De ahí que enfrentarnos contra el pecado es el motivo central de nuestra vida. De hecho, toda la cuestión de la santidad personal yace en el centro de nuestro caminar con Jesucristo. El pecado en la vida de un creyente es lo que conserva la práctica y la experiencia individual de la voluntad de Dios. Si dejamos que Dios luche contra el pecado, su voluntad será realizada y su propósito se cumplirá en usted y en mí. Es por eso que debemos establecer un compromiso radical. ¿Entiende esta palabra? ¿Sí?
Alguien ayúdeme a definirla, por favor. ¿Qué es radical? Sí, pero hablemos solo de la palabra radical. ¿Qué significa? Aferrado, de raíz, de una buena vez y para siempre, agarrarnos de algo de manera férrea. De eso se trata el compromiso radical en nuestro corazón y en nuestra mente, para estar alertas y vigilantes para luchar contra él. Ahora, por favor, busque rápidamente Mateo 10:38. Alguien léalo, por favor. Gracias. Consejo de la palabra de Dios: tome su cruz. Si no lo hace, no es digno de seguir a Jesús. Es lo que dice ese pasaje. Además nos está diciendo que aun cuando pensamos seguirlo de una manera digna, la cruz debe ser algo central en nuestra vida, lo que significa que luchar con el pecado debe ser central en nuestra vida. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo podríamos ser indiferentes al pecado cuando sabemos la forma en la que Dios tuvo que lidiar con él, con el inimaginable costo para él y su hijo muriendo en la cruz del Calvario? Es impensable decir o pensar: Padre, gracias por haber hecho recaer el pecado del mundo sobre tu hijo, pero por favor, no me hables del pecado de mi vida. Ahí no te metas. Es impensable decirlo. John Piper escribe un artículo llamado 12 preguntas que debes hacerte antes de ver Game of Thrones o Juegos de Tronos. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Y John Piper dice lo siguiente: no se desespere porque no voy a leer las 12 preguntas, eso ya se lo dejo de tarea a usted. Pero él empieza su artículo de esta manera: ¿crees que existe una diferencia entre la desnudez en las películas y la pornografía? Qué lástima que no escuché a los jóvenes decir eso, pero yo espero que sí lo tengan en su mente. John Piper sigue diciendo: conozco a muchos cristianos que están en contra de la pornografía, pero no tienen problemas a la hora de ver programas de televisión que muestran desnudez gráfica. Game of Thrones o Juego de Tronos es una serie de televisión clasificada para adultos que se ha hecho famosa en el mal sentido por sus escenas de sexo y desnudez explícita, así como por las escenas gráficas de violación y violencia sexual contra las mujeres. Esta es en la actualidad la serie más popular de HBO, con una audiencia media de más de 18 millones de espectadores. Yo tengo una pregunta ahí: ¿cuántos de esos son cristianos? Espero que ninguno, de verdad. Pero la realidad es que muchos cristianos ven esa serie. John Piper sigue diciendo: entonces, John Piper, ¿qué le dirías a un cristiano que ve la serie de televisión Game of Thrones o Juego de Tronos? Y John Piper dice: cuanto más me acerco a la muerte y al momento de encontrarme personalmente con Jesús cara a cara para rendir cuentas de mi vida y de las palabras ociosas que haya dicho, más seguro estoy de mi resolución de nunca ver intencionadamente un programa de televisión, una película, un sitio web o revista donde sé que voy a ver fotos y escenas de desnudez. Él dice: nunca. Esa es mi decisión. Y cuanto más me acerco a la muerte, mejor me siento acerca de esto y más me comprometo a ello. Francamente, quiero invitar a todos los cristianos a unirse a mí en esta búsqueda de una mayor pureza del corazón y de la mente.
Y él sigue diciendo en su artículo, en nuestros días, cuando los medios de entretenimiento son prácticamente la voz común del mundo, esto es una invitación a ser extranjero y peregrino, como dice la Biblia. Y creo con todo mi corazón que lo que el mundo necesita son, escuche bien, gente rara. Adolescentes escucharon bien, jóvenes escucharon bien. El mundo necesita gente rara. Extranjeros y peregrinos que sean radicalmente valientes, amorosamente sacrificados y que estén embriagados de Dios. En otras palabras, les estoy invitando a decir no al mundo por amor al mundo. El mundo no necesita más copias interesantes, modernas, culturalmente inteligentes e irrelevantes de sí mismos. Eso es un engaño en el que han caído miles de jóvenes cristianos. Piensan que tienen que ser modernos, interesantes, inteligentes, conscientes de la cultura y que tienen que ver todo tipo de programa, película, etcétera, para no ser bichos raros. Eso los deshace moralmente y deshace su testimonio. ¿Tomarás tu cruz y seguirás a Jesús como un peregrino y extranjero? ¿O seguirás la corriente del mundo que a través de los medios de televisión, internet, están diciendo esto es lo cool, esto es lo de moda? Tú no tienes que ser un raro que diga yo no veo películas de terror, al contrario, hazlo. Eso es lo que la corriente del mundo está diciendo. John Piper dice, tienes que ser raro en este mundo si has decidido tomar tu cruz y seguir a Jesús. ¿Y vas a sufrir bullying? Sí, lo vas a sufrir. Pero novedad, no estamos en el circo romano. ¿Saben lo que le pasó a los primeros cristianos que les hicieron bullying? Les cortaron la cabeza, los hicieron pelear con bestias salvajes. Sí, vamos a seguir perseguidos, pero vale la pena porque nos espera una eternidad con Dios. Segundo pasaje o segunda frase de Jesús. Jesús también dijo, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Sí, así dice el texto. Consejo de la Biblia. Tome su cruz o no podrá ser discípulo de Jesús. Esta declaración no nos deja mucho lugar para maniobrar. No hay nada de término medio en esto. O tomamos y llevamos nuestra cruz o es imposible ser discípulo de Jesús. ¿No sería importante entonces que comprendamos por completo lo que significa soportar nuestra cruz? Jesús nunca esconde sus términos de disciplina, no son negociables, son absolutos y es hora de dejar que el Cristo vivo nos haga saber cuáles son esos términos. La esencia de un seguidor de Jesucristo es la de aquel que ha lidiado con el pecado y continúa haciéndolo de forma radical en su vida, porque aún no hemos sido perfeccionados, pero vamos para allá. ¿Recuerda el tema del domingo pasado? ¿Cuál fue, hermana? Desde la cruz no hay una victoria allá adelante, ya Jesús la obtuvo. Y a partir de esa victoria contra el pecado, Jesús está diciendo, toma tu cruz y sígueme y serás mi discípulo. Serás digno de ser llamado mi discípulo. Llamarnos discípulos de Cristo y jugar con el pecado en nuestras vidas es abominable para Dios. Es como si usted y yo, que ya somos adultos o adolescentes o los jóvenes, fueran a hacer popó allá afuera en la calle y se pusieran a jugar con esa popó. Eso es abominable.
¿No, o no? De la misma manera, llamarnos discípulos de Cristo, comprar de esas playeras que dicen soy cristiano, he nacido de nuevo, ponerlo en una etiqueta en el carro, poner cuadros en mi casa, eso no me hace cristiano. No estoy diciendo que lo dejen de hacer, no, hay que hacerlo. Pero lo que da más testimonio y evidencia de que somos seguidores de Jesús es que estamos lidiando con el pecado y que algunos de esos ya los hemos vencido y vamos en la victoria que Cristo ya obtuvo. Debe haber una cruz en la vida de un cristiano. Si en tu vida no hay una cruz, yo te invito que hoy, antes de salir, tomes tu cruz. Y si llena esta palabra cruz con el significado real del Nuevo Testamento, tú y yo nos daremos cuenta de que debemos levantar nuestra cruz de acuerdo al pecado de nuestra vida. ¿Qué haces cuando estás viendo un programa de televisión? Un video de YouTube o de Facebook. Y el programa parece que, el video parece que es muy suave, muy tierno. Y de repente aparece una escena de desnudez explícita. ¿Qué es lo que haces? Tal vez eres de los que le voy a adelantar, pero después de que le adelantaste 10 segundos, ves que la escena sigue ahí. Le sigues adelantando para ver si ya no hay más escenas iguales o lo dejas de ver. Eso es lidiar con el pecado. Eso es lidiar con el pecado. Eso es tomar la cruz y seguir a Jesús. Debemos presentarnos ante el Señor con una obediencia particular para renunciar al pecado. De lo contrario, no seremos un verdadero discípulo de Jesús. Y vamos a aterrizar ya con esto: lidiar con el pecado. La cruz tiene que ver con el pecado. Si Dios hubiese tenido que elegir no luchar contra el pecado, el hecho de la cruz nunca hubiese ocurrido y nos hubiéramos perdido en nuestra desobediencia. Es mi oración que Dios nos conmueva, que conmueva nuestras almas, que conmueva nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente hacia la comprensión de lo que significa tomar la cruz. Es importante recordar que cuando Dios lidió con el pecado en la cruz, lo hizo para siempre. ¿Sí entiende eso? Jesús ya no tiene que lidiar con el pecado porque ya obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Y lo remató cuando resucitó al tercer día. Dios no lucha a conciencia con el pecado en la cruz y luego deja que éste nos haga daño. Si Él ya venció el pecado, Él está dispuesto a tomarte en esa victoria que obtuvo con Jesús y llevarte de la mano. La situación es que tú y yo no venimos ante Jesús, sino solo cuando lo necesitamos. La situación también es que no tenemos una relación personal y estrecha con Jesús, sino solo de domingo. La situación es que vemos a Jesús como alguien que nos va a solucionar los problemas y nos va a solucionar la vida, pero por favor, con mi pecado no te metas, Jesús. La manera más práctica de lidiar con el pecado es tener esta relación estrecha, devocional personal, devocional familiar, y orar con Dios de manera específica. Estoy luchando con este pecado y le pones nombre, no lo llamas de manera general. Vamos a terminar con segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. ¿Lo tiene? Si no, yo se lo leo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice lo siguiente:
Segunda carta a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es este que no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso dice la Reina Valera. Palabra de Dios para todos dice: aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Dios ya dio la aprobación para usted. Salvador, Dios ya dio la aprobación para que tú estés aquí delante de su trono. Ya Dios aprobó que tú y yo podamos entrar ante el trono de su gracia. Dios lo aprobó. Y ahora lo que te dice a ti y a mí es: toma tu cruz y sígueme. Voy a invitar al grupo de alabanza si me acompaña. Pocas veces hago lo que voy a hacer a continuación. Pocas veces invito a que alguien pase aquí al frente, porque no fui enseñado así. A veces pienso que como que empujamos a la gente, pero hoy no es algo mío, es algo de Dios. Yo quiero invitarte a que tú pases aquí al frente. Es posible que algunos de ustedes no saben ni dónde está su cruz. La han botado por ahí. Si tú sigues siendo condescendiente, no solo con los programas de televisión que hablan mal de Dios, con los videos que vemos en internet, si tú sigues siendo condescendiente con tu pecado y tú sabes cómo se llama, y parece que no pasa nada, esta tarde Jesús dice: toma tu cruz. A partir de la victoria que yo ya obtuve. Y no importa que ya tienes 10, 15 años en la iglesia, yo no sé cuánto tiempo tienes. La madurez cristiana no se mide por los años que has estado en el cristianismo. La madurez cristiana se mide por un carácter de Cristo viviéndose de manera práctica y radical contra el pecado y obedeciendo a Cristo. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Y te voy a invitar a que vengas aquí al frente. Yo ya te gané, yo soy el primero, yo estoy aquí ya. Y yo te voy a invitar a que tú vengas. De manera simbólica, ven delante de Dios ahora mismo y empieza a orar y decirle: Señor, estoy luchando con mi cruz. Estoy luchando con este pecado, y menciónalo por nombre delante de Dios. Confiesa tus pecados delante de Dios. Si hay alguien aquí que todavía está batallando con la idolatría, es tiempo de renunciar a ella. Si hay alguien aquí que se ha atrevido a ir, después de escuchar la palabra de Dios tantas veces, se ha atrevido a ir con los hechiceros, es tiempo de renunciar a eso. Si hay alguien aquí que todavía está batallando con amar a su pareja porque no cumple sus expectativas, es tiempo de entregar eso, de tomar tu cruz y venir ante Jesús. Esto no es un llamado a hacer una oración más. Esta es una invitación que Dios está diciendo: quiero que tú seas santo como yo soy santo. Ya obtuve una victoria en la cruz con mi Hijo Jesús, está diciendo el Padre. Y a partir de esa victoria, yo quiero que hoy tú tomes tu cruz nuevamente y me sigas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros. Señor, hemos sido condescendientes con el pecado, con mi pecado, con nuestro pecado. La cruz que un día tomamos, quién sabe dónde la dejamos botada, Señor.
queremos tomar nuevamente esa cruz y lidiar con el pecado, por cuanto tú ya venciste el pecado. Señor, perdona nuestro pecado, Señor, perdona nuestra maldad. Renueva, Señor, nuestro primer amor contigo. En aquel tiempo nosotros, cuando pecábamos, enseguida íbamos y confesábamos nuestro pecado delante de ti, Señor. Eso se ha hecho monótono, lo hemos olvidado. Hoy, Señor, queremos tomar la cruz nuevamente y ser sensibles a tu espíritu, a tu presencia, Señor, sabiendo, oh Dios, que tu grande amor se ha derramado. Has sido, Señor Jesús, autor de una salvación tan preciosa, Señor. Pero tú dices en tu palabra que esa salvación es para los que te obedecen. Y esta tarde, Señor, estamos delante de ti y te confesamos, Señor, que ha sido difícil obedecer tu palabra. Nos hemos quedado cortos, Señor. No hemos dado el ancho, Señor, al obedecer tu palabra, y por lo tanto hemos pecado contra ti, Señor. Y hoy confesamos nuestros pecados delante de ti, oh Dios. Rogamos tu presencia con nosotros. Rogamos tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Y hoy, Señor, nos levantamos en tu nombre. Tomaremos nuestra cruz y te seguiremos.